Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Roma era una sociedad patriarcal, lo cual significa que los romanos no hablaban el lenguaje inclusivo, pero también que la propiedad de la tierra pasaba del padre al primer hijo varón como su único heredero legítimo. Esta institución estaba convalidada por un complejo sistema legal, religioso y social. Los linajes surgidos de los hermanos menores se subordinaban al linaje principal. Otros clanes patriarcales menores, que no tenían el poder para sostenerse por sí mismos, se convertían en vasallos de uno más importante, ocupando un rol parecido al de los linajes surgidos de hermanos menores, aunque de rango inferior a estos. Estos clanes formaban pequeños reinos con miles de habitantes y ejércitos privados de cientos o incluso a veces más de 1000 hombres. Todos los patriarcas de Roma acordaron elegir un rey. Otra gente que no formaba parte de los clanes se fue sumando a vivir en el reino. Pequeñas familias más parecidas a las familias que conocemos nosotros, quienes trabajaban a sueldo, atendían un comercio, eran vendedores ambulantes o le alquilaban una parcela de tierra a un patriarca. Esas personas eran consideradas extranjeras, aunque hubieran nacido en Roma. Como ocurrió en las ciudades griegas, los romanos los preferían como mercenarios por considerarlos más fieles que los forasteros. Eventualmente, tuvieron que reconocerles una ciudadanía de segunda. Así, cuando el último rey fue derrocado y se creó la república, se distinguieron dos clases de ciudadanos: los patricios, es decir, los que tienen padres, y los que no, la plebe. Los plebeyos fueron agrupados todos en una sola centuria, con un solo voto, cuyo único poder real era desempatar una elección que hubiese terminado totalmente igualada. Una situación que no se dio nunca en la historia de Roma, al menos no en un asunto digno de dejar registros históricos. Durante años, incluso generaciones, la amenaza de la guerra civil fue permanente. Roma por lo general congelaba esos conflictos internos declarando una guerra externa. El problema con esta estrategia era que los soldados y generales destacados de la plebe se convertían en líderes políticos en tiempos de paz. Uno de ellos los convenció de establecer una democracia gobernada por 10 estrategas elegidos por el sistema un hombre, un voto, proyecto seguramente inspirado en Atenas, que tenía el mismo régimen. En otro momento los plebeyos abandonaron Roma y se propusieron fundar su propia ciudad con juegos de azar y mujerzuelas, pero un senador patricio los convenció de regresar. El conflicto se apaciguó bastante con la institución de los tribunos de la plebe. Los tribunos eran representantes electos democráticamente por los plebeyos, cuyo número varió con el tiempo, que tenían voz pero no voto en el Senado, y más importante, tenían el poder de vetar toda ley que considerasen que perjudicaba a los plebeyos. Los tribunos de la plebe llegaron a ser tan influyentes que muchos patricios abandonaron sus clanes para poder candidatearse como tribunos. Buena parte de los tribunos de la plebe terminaron siendo, de hecho, patricios. Los plebeyos preferían a esos representantes a elegir a uno de ellos porque estos desagradaban al Senado con sus modales rústicos y con su actitud hostil. Con un miembro de su misma clase, en cambio, se entendían mejor y éste podía defender de modo más eficiente su causa sin hacerse odiar por todo el mundo. Los cronistas romanos nos pintan esta institución como un triunfo de la moderación y la concordia por sobre dos posturas extremas, cada una de las cuales hubiese destruido a la ciudad por sí misma. La virtud está en el medio. Pero claramente eso no fue lo que ocurrió en la realidad. La institución de los tribunos de la plebe no fue otra cosa que el proyecto democrático cuya revolución fue apaciguada con éxito con una mezcla de represión por la fuerza y retórica, reciclado e incorporado como una institución de la República. Se convirtió al régimen fallido en una válvula de escape, que liberaba las tensiones acumuladas e impedía que esa sociedad explotase. En otras palabras, la República Romana tuvo que cambiar para no cambiar. Necesitó incorporar elementos democráticos para conservar su esencia oligárquica.
Y yo creo que en el occidente del siglo XXI estamos viendo el surgimiento de un nuevo tribunado de la plebe. El discurso anticorporativo y antiglobalización de los 90 pasó de moda. Las manifestaciones masivas contra el G8, la World Trade Organization o el Club Bilderberg desaparecieron o fueron cooptadas por la izquierda, es decir, por la corporación más brutal de la historia, produciendo absurdos como Hugo Chávez dando un discurso en una manifestación de protesta en contra de sí mismo en la cumbre del G20 de 2005. La mayoría se resignó a vivir en una sociedad donde la democracia es solo una palabra usada retóricamente en los discursos, algo en esencia no demasiado diferente a una democracia popular, salvo por una cuestión de grados. Comparte en buena medida la visión de los oligarcas de que es extremadamente peligroso para nuestra democracia que el pueblo tenga poder. Cree mucho más en el discurso woke difundido por las corporaciones de lo que lo cree, o simplemente ha perdido la capacidad de imaginar que es posible vivir de otro modo realmente distinto. Su objetivo, por eso, ya no es más eliminar a los oligarcas, sino tener oligarcas que los representen. De aquí proceden fenómenos como la ridícula sobrevaloración de un hecho como la compra de Twitter, una empresa vinculada al Partido Comunista Chino, por parte del CEO de otra empresa vinculada al Partido Comunista Chino, o la aparición de movimientos políticos como QAnon, que, al estilo de ideologías totalitarias como el fascismo o la izquierda, reducen infantilmente la política a solo 3 actores, una doncella cautiva, un dragón malvado y un caballero blanco de radiante armadura, solo que, de modo patológico, no se identifican ellos con el caballero de la radiante armadura, sino con la damisela en peligro que espera ser rescatada. Supongo que décadas de propaganda identificando toda forma de virilidad con una masculinidad tóxica han rendido sus frutos. Hay hasta algo normal en la admiración que despierta Elon Musk en la masa, incluso sin tener en cuenta hechos que la mayoría no sabe, como, digamos, que Tesla usa mano de obra esclava en China. Entre los 60 y los 80, todo niño quería ser astronauta, no director de la NASA. En el estupendo documental Los superhéroes y el síndrome del niño eterno, del canal La máquina de Tesla, señalan que la principal diferencia entre un héroe y un superhéroe es que el primero no tiene una identidad secreta, no usa una máscara. Aquiles es Aquiles, San Gabriel es San Gabriel. El superhéroe, en cambio, vive una vida mediocre y hasta despreciable, exceptuando su faceta de justiciero enmascarado, que puede abandonar en cualquier momento sin sufrir ninguna consecuencia. Bruce Wayne y Tony Stark son hombres infantiles, incapaces de ninguna forma de compromiso. Los dos son mujeriegos, a la vez que aman de modo platónico a una figura femenina maternal, con la que se comportan de modo tímido y torpe. Diego de la Vega es un hombre infantil y afeminado que le tema las espadas y nunca porta una. Simbolismo freudiano más que evidente. Desde luego, en la ficción esto es solo un disfraz que oculta su verdadera identidad heroica, pero el tipo humano que reflejan esos personajes de ficción es exactamente lo opuesto. Muchos fans de Elon Musk señalan que este se parece a Iron Man, queriendo decir que se parece a Tony Stark, que está bastante lejos de ser lo mismo, parecido que el propio CEO de SpaceX se ocupa de fomentar. Viceversa, el actor Robert Downey Jr., quien interpreta al superhéroe, dice que vio horas de filmaciones de Elon Musk para componer el personaje. El espectro político occidental hoy está polarizado en 2 grandes facciones, detrás de las cuales nos encontramos con el mismo tipo humano, o con 2 tipos humanos muy parecidos, que comparten un elemento común, el rechazo de toda responsabilidad personal. Por un lado, tenemos a las ideologías identitarias de toda clase, para quienes la responsabilidad individual, los derechos individuales, la libertad y la justicia son supremacismo blanco, colonialismo cultural,
imposiciones patriarcales o alguna bullshit por el estilo, perpetuamente culpando a otro de sus propias miserias, fracasos y defectos, y reclamando un estatus de víctimas imaginarias. Negando la identidad personal, el sujeto se disuelve por completo en un colectivo anónimo donde nada importa, donde ninguna acción tiene consecuencias y por lo tanto donde todo tabú es abolido, desde la responsabilidad moral a la lógica, pasando por la obscenidad. Aldous Huxley estudió cuidadosamente este fenómeno, al que llamó la borrachera de la horda, señalando que sus efectos sobre la mente son muy parecidos a los que provocan sustancias químicas como el alcohol etílico. Por el otro, tenemos a las damiselas en peligro como QAnon, esperando de modo totalmente pasivo, con un notorio fondo de masoquismo, a que algún político superhéroe venga a rescatarlos. Niños eternos buscando unas figuras paternas y maternas sustitutas, en vez de asumir sus roles como hombres y mujeres adultos. Y quizás un moderno tribunado de la plebe sea hoy todo lo que de modo realista se puede esperar, y hasta puedo convenir en que es mejor que nada. Pero no esperen que salga a brindar y tirar fuegos artificiales por esto. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.